Mi hija me saludaba con una gran sonrisa en su rostro cuando el tren partía. Han pasado aproximadamente 2 meses desde la última vez que vio a mi esposo. Debe estar muy ansiosa por visitarlo. Le envié un mensaje a mi esposo al igual que mi hija. Me subí al tren y luego, supongo que unas 4 horas. De llegar a casa, mi hija me llamó. Le había dicho que me llamara cuando llegara. Supuse que era ese informe. Hola, Sara, ¿llegaste a San Francisco y te reuniste con tu padre? Cuando le pregunté, ella dijo algo que no esperaba con voz triste. Mamá, ven a recogerme, por favor, ¿qué pasa? No pude conocer a... ¿Qué quieres decir? No lo sé, pero no lo he hecho. Escuché de él y cuando fui a su casa una mujer extraña me rechazó. ¿Cómo me llamo Lady? Tengo una familia de 3 con mi esposo Robert y nuestra hija de 11 años, Sara. Concibí al hijo de mi esposo cuando aún era en universidad, así que ahora tengo 32 años después de que nació el bebé. Logré terminar la universidad con el apoyo de mis padres. Desde entonces he sido ama de casa debido al embarazo inesperado y al matrimonio prematuro. Hubo confusión y preocupación por parte de quienes nos rodeaban y lo pasamos mal. Mi esposo me dijo que siempre planeado casarse conmigo y que era solo cuestión de tiempo que nos casáramos. Después de graduarnos de la universidad, mi esposo consiguió un trabajo en una empresa conocida. Fue un buen comienzo, salario y podíamos vivir en una vivienda de la empresa, así que no teníamos que luchar financieramente y vivíamos felices juntos. No tuvimos una fase de miel como pareja casada, pero nuestra hija era tan bonita que no nos importaba. Mi esposo la adoraba. Nuestra hija y siempre la cuidaba los fines de semana. Gracias a él pude relajarme y salir con mis amigos. No tuve que aguantar arreglarme ni nada por el estilo. No tuve quejas de esta vida. Los días pasó un abrir y cerrar de ojos y mi hija fue a la escuela primaria. En ese momento mi marido había estado trabajando para la misma empresa durante unos 7 años y había sido ascendido. Tenía más responsabilidad y volvía a casa cada vez más tarde, pero los fines de semana hicimos viajes familiares por carretera e hicimos muchos. Pasamos muchos días felices como este. Pensé que estos tiempos felices continuarían por mucho tiempo, pero un día, mientras llevaba una vida así, la empresa decidió transferir a mi esposo sin importar cuánto. Dice que tiene una familia. Nuestra hija ya tiene 11 años. Hasta ahora se había negado a mudarse solo debido a un traslado porque aún era muy pequeña. El pato ya no podía ser un motivo. Además parece ser un trabajo muy importante para él. Esta vez me dijeron que su carrera dependía de ello. La empresa para la que trabaja mi esposo es una gran empresa, por lo que hay muchos reemplazos para él para que mi esposo pueda ascender aún en el futuro. Esta reubicación es inevitable. Mi hija lo hará. Estaré yendo a la escuela secundaria. En la escuela secundaria, por supuesto, quiero que ella vaya a la universidad y la matrícula y otros gastos vendrán con eso, así que tuve que admitir su transferencia esta vez y espero que eso lo ayude a avanzar en su... Me dijeron que la tarea sería por aproximadamente 6 meses. Bueno, 6 meses está bien, pensé. Sin embargo, mi hija amaba mucho a mi esposo, así que estaba un poco preocupada por estar lejos de su padre. Mi esposo le dijo que la llamaría todos los días. Y le aseguró que él trataría de no hacerla sentir. Y que podría reunirse con él los fines de semana y salir con él. Este es un esposo que se preocupa por su familia. Emily, incluso si se muda solo, lo hará. Tiempo para su hija, ella dijo, está bien, estaré triste porque no podré ver a papá tanto como me gustaría. Lo aguantaré, mi hija y yo. Despedimos con una sonrisa en nuestras caras. Después de aproximadamente 3 días mi esposo me llamó por videoteléfono y pasó mucho tiempo hablando con mi hija. Llamó antes de que mi hija lo extrañara. Me encantaba y me preguntaba cuál de ellos era el niño, pero es muy reconfortante ver a mi esposo y a mi hija hablando. Teléfono. Realmente sentí que mi esposo y mi hija se llevaban bien. El primer fin de semana él estaba demasiado ocupado para salir, pero la semana siguiente mi esposo hizo tiempo y regresó a casa un viernes. Estoy muy agradecida con mi esposo por dedicar tiempo a nuestra familia en medio de su arduo trabajo. Mi hija estaba feliz de cenar con su padre por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, aproximadamente 2 meses después de que comenzó la nueva vida de mi esposo, su comportamiento comenzó a cambiar.
llamar a su hija una vez cada 3 días para una videollamada, pero la frecuencia de esta llamada fue cada vez menor y dejó de llamar. Completo, por supuesto, sabía que está ocupado con su trabajo, vive solo y tiene que hacer todas las tareas de la casa. Estoy seguro de que una vez que se acostumbre al nuevo lugar de trabajo también tendrá más oportunidades de salir a tomar unas copas con sus compañeros. No debería presionarlo demasiado instándolo a que se ponga contacto con nosotros teniendo esto en cuenta. No lo obligué a contactarme, sin embargo, mi esposo ya casi no me contactaba y finalmente regresaba cada vez menos. Le expliqué a mi hija que su padre estaba ocupado con el trabajo, pero podía ver que ella estaba de duelo incluso si lo hacía. No lo digo en voz. Esta no era una buena situación y aunque sabía que él estaba ocupado con el trabajo, le pedí a mi esposo el favor de llamarla aunque sea solo por 5 minutos. Nuestra hija siempre parece estar algo sola en casa. Mi esposo se disculpó. Oh, lo siento, pero no llamó a Sara pronto, será su cumpleaños el próximo. Tal vez venga a casa para sorprendernos, eso es lo que esperaba. También dijo que tal vez papá vuelva a casa, pero el día de su cumpleaños. Mi esposo no vino a casa y ni siquiera la llamó para desearle feliz cumpleaños. Esta vez mi hija estaba muy decepcionada y yo estaba tan enojada que llamé a mi esposo. Veces y le dejé mensajes últimamente cuando lo llamé él no por cierto, contesto y nunca devuelve mis llamadas, así que lo llamé varias veces esta vez después de la 5ª llamada, mi esposo finalmente contestó el teléfono. ¿Qué pasa? Me has estado llamando mucho, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Era el cumpleaños de Sara, hoy es sábado y vienes a casa, ni siquiera llamaste para desearle un feliz cumpleaños o lo siento mucho, por eso dile que lo siento mucho y que se lo deseo un feliz cumpleaños. No importa lo que dije, él solo se disculpó. Me rendí y colgué el teléfono. Mientras colgaba el teléfono mi ira estalló de nuevo. Por favor, en tu hija y cuídala mejor. Puede que estés ocupado pero todavía pienso en ti, son demasiado irrespetuosos. Le envié un mensaje diciendo eso pero lo único que recibí de mi esposo fue que entiendo, lo siento. Después de eso no hubo mejoría. Luego pasó otro mes y mi hija se fue de vacaciones de verano hace un me dijo que si mi padre no podía venir, ella iría a conocerlo y ha estado diciendo esto todos los días desde que comenzaron las vacaciones de verano. Decidí aprovechar esta oportunidad y dejarla ir sola a la casa de mi esposo. Quería experimentar algo nuevo y estaba muy entusiasmada. Al respecto, vivimos en Los Ángeles. Mi esposo vive actualmente en San Francisco. Ella puede llegar allí simplemente subiéndose al tren. La llevaré a la estación. Atrapé a mi esposo para que la recogiera en la otra estación. Mi esposo aceptó el plan. Ahora mi hija finalmente puede ver a su padre por primera vez en mucho tiempo. El sábado la despedí y me fui. Casa. Ella me saludó con una gran sonrisa en su rostro mientras el tren partía. Han pasado 2 meses desde que la vio padre la última vez, así que debe estar muy ansiosa por eso. Le envié un mensaje a mi esposo justo cuando mi hija subía al tren y luego, aproximadamente 4 horas después de llegar. Casa, recibí una llamada de mi hija. Era alrededor del mediodía y mi hija se subió al tren temprano en la mañana. Ya debe haberse reunido con mi esposo y almorzado antes de llamarme. Le había dicho a mi hija que me llamara cuando llegó allí supuse que me estaba llamando para decirme que hola Sara. ¿Llegaste a San Francisco y te reuniste con tu padre? Cuando le pregunté, ella hizo un comentario inesperado con voz infeliz. Mamá, recógeme ahora mismo, por favor, ¿qué pasa? No vi a papá. ¿Qué quieres decir con que no? No lo sé, pero no he sabido nada de él y cuando fui a su casa una mujer me rechazó. ¿Qué acaba de decir? No, antes que nada tengo que recoger a mi hija lo antes posible. ¿Dónde estás? De regreso a la estación de San Francisco, luego fui a un restaurante de comida rápida en algún lugar y maté en algún momento, así que me subí al auto y me dirigí a la estación allí. Compré un boleto y me subí al tren a San Francisco. Cuando finalmente llegué, mi hija me miró. Y estaba a punto de llorar. Fuimos a un café cerca de la estación St. Ella estaba deprimida así que pedí panqueques que son famosos en esta zona. Cuando salieron los panqueques la cara de mi hija se iluminó parecía disfrutar los panqueques y se veía un poco más tranquila. Luego le pregunté qué pasó según su historia,
ella no pudo ponerse en contacto con mi esposo cuando llegó a la estación de San Francisco, esperó unos 30 minutos y él no apareció, así que decidió tomar una medida drástica. E ir sola a su casa. Bueno, le dado la dirección de la casa de mi esposo en caso de que algo sucediera. Ella es una chica genci que usa su teléfono inteligente más que yo, así que pudo encontrar el camino allí en poco tiempo con un mapa que obtuvo. En el tren y fui a casa de mi esposo y cuando toco el timbre. Voz de mujer contesto ¿quién eres? Mi hija se sorprendió pero alcanzó a decir estoy aquí para ver a mi papá. Esa mujer le dijo a mi hija que se fuera a casa y no para ver a papá porque estorba. Al final la mujer colgó sin siquiera abrir la puerta del departamento. Entonces mi hija se volvió. La estación de San Francisco me enojé tanto que no pude evitarlo más. Si te decía que no para ver a tu papá entonces hagamos eso. Dije que llevé a mi hija a casa e inmediatamente comencé a prepararme para mudarme. Cuando le expliqué la situación a mis padres, estaban furiosos y dijeron que harían todo lo que pudieran. Ayudar por el momento a mis padres. Vivamos temporalmente con ellos hasta que encuentre un trabajo. Mi esposo me llamó y me dijo que no vi a Sara en la estación. ¿Pasó algo? Supongo que su mujer adúltera no le dijo a mi esposo que rechazó a su hija, no porque no hubo noticias de mi esposo. El teléfono de mi hija cuando fui a recogerla. Dudo que mi esposo haya ido siquiera a la estación. Me quedé estupefacta y decidí dejarlo pasar de todos modos. Sara se enfermó en el camino y tuvo que darse la vuelta. Respondí. Que acababa de terminar en el hospital y que lamentaba no poder llamarlos. Mi marido respondió. Entiendo. Terminé el intercambio respondiendo que volvería a llamar si pasaba algo más. Me enojé porque era tan obvio que solo estaba fingiendo estar preocupado por mí. Bueno, este auto se va al infierno, así que lo dejaré en paz por ahora. Después de eso estaba lista para castigar a mi esposo. Primero envié sus pertenencias a su. Y luego recibí los resultados de la prueba. Investigación que había ordenado a la agencia de detectives disponible. Envié la prueba del asunto junto con una carta certificada de contenido al lugar de trabajo de mi esposo. Unos días después todo debe haber llegado. Mi esposo me llamó como un demonio. Oye, ¿qué estás haciendo? Que yo. Solo pensé en contarles a todos lo que han estado haciendo. Tienen que estar bromeando. Estamos en medio de un gran problema aquí, por supuesto, eso es lo que estaba tratando de hacer y no lo puedo creer. Me estás enviando mis pertenencias aquí. No necesito tus cosas y ya no pago el alquiler. Sara y yo nos. De ese apartamento. Oh, dejaste ese apartamento de alquiler. ¿Cuándo te fuiste? Hace aproximadamente un mes. Entonces ¿qué? Uno vivió allí durante un mes y todavía tuvimos que pagar bien el alquiler. Eso es cierto, pero está a tu nombre, así que no es asunto mío. No, estás a punto de atrasarte 2 meses en el alquiler. Estás a punto de ser desalojado. Por eso he estado recibiendo llamadas de un número desconocido últimamente. Quiero decir, estaremos en problemas si perdemos ese apartamento. ¿Por qué no continúas viviendo en San Francisco? Envías una carta certificada de contenido a la empresa. En un gran problema porque se enteraron de mi asunto, van a llamar a. Reemplazo desde la sede central ahora mismo y me trasladarán de regreso a Los Ángeles, así que si me envían todas estas cosas, sería difícil para mí regresar a Los Ángeles y es incluso peor que no tengo una casa allí. Casi me reí porque el plan funcionó mejor de lo que pensé, pero luego calmé mi estado. Ánimo feliz y dije, nos has lastimado tanto a Sara y a mí que vas a tener para pagar el precio y aún no ha terminado. Voy a exigir el divorcio y voy a exigir al amo y manutención de los hijos o no, vayamos a los abogados y acabemos con esto. Dije eso y colgué el teléfono después. Contraté un abogado y todo procedió como había declarado. El divorcio se concretó sin incidentes y Alamon fue reclamado contra mi exmarido y el adúltero. También le pedí manutención a mi exmarido. Mi exmarido tuvo el incidente sin precedentes de al regresar de una transferencia debido a la aventura, se convirtió en el blanco de risas dentro de empresa. Las empleadas lo miraron mal. Por supuesto, ya no puede esperar que lo asciendan en la empresa, pero no puede renunciar porque tiene que pagarle a Alamon y manutención infantil. Debe sentirse avergonzado de sí mismo. Mi hija se ha desilusionado de mi esposo y cuando él se disculpó y dijo que quería verla ella se negó. Crecer.